ese acoplamiento de aire y de gases que quedan. Si esto se queda así, si no tenemos ese respirando aire, podemos llegar a tener una mala apariencia, extracción difícil o un ciclo poco eficiente. También pueden tener que haya partes sin rellenar de plástico o que sí se rellene de plástico, pero que sea plástico muy delgado y que se pueda romper o que sea muy frágil. Y por último, la refrigeración. En esto tenemos que tener asegurarnos bien de que esto sea así para tener un acabado bueno, estable, y debemos presentar especial atención en esto, la refrigeración de nuestro molde. Los moldes de inyección son muy importantes en la fabricación de materiales de plástico, ya que podemos fabricar volúmenes de piezas de plástico debido a la posibilidad de realizar moldes de inyección de varias calidades, donde varias piezas son fabricadas en un solo ciclo. Esto es muy importante. Podemos fabricar miles y miles de este tipo de piezas. Bueno, en los moldes de inyección tenemos algunas piezas como por ejemplo como son los botadores. La función del perno botador es botar, expulsar la pieza de plástico al terminar la inyección del polímero dentro del molde. Básicamente es sacar, expulsar. También tenemos uno que es el botadores de endurecidos. Estos botadores de endurecidos hechos de acero para trabajar en primera calidad. Estos son materiales de alta precisión. Mediante tratamientos térmicos se logra una alta resistencia al perno, al depostillado. Esto hace que la máquina facilitar evitando rebabas y desperdicios de resina. Te quita toda la basura que queda en el momento de moldear. Mangas botadoras. Las mangas estándares están elaboradas de acero H13. Estas se pueden utilizar para expulsar la pieza o puede servir como buje para los pernos botadores. Los pernos son diseñados para evitar la rotación de las botaderas. Son fabricadas en acero de alta calidad para ser utilizados en altas temperaturas. Los pernos rebotadores con recubrimiento de Armor, estos reduce la fricción y el desgaste, además de inhibir la corrosión. También tenemos los pernos termal para el enfriamiento. Los pernos termales para enfriamiento son dispositivos de transferencia de calor de altas velocidades, capaces de conducir energía de calor 10.000 veces más rápido que el cobre, y esto se usa por lo tanto, los moldes son enfriados más rápidamente y reduce el tiempo del ciclo. Los hace más rápidos, es una especie de catalizador. Los bujes y postes son elementos simples dedicados a sostener el cilindro metálico o un conjunto de piezas que componen una unión. Sirven para alinear el molde, entran a través de un hueco hecho a la medida en el molde y los postes se encargan de fijar ambas piezas. Luego existe el buje recto, que reduce la fricción en los pernos guía y encajan a presión en su lugar. Ahora existen otros tipos también, que son los lugs, que sirven para alinear el molde, el contador de ciclos, que están diseñados para controlar la apertura y el cierre del molde, el insertor de fechador, que son accesorios del molde que sirven para imprimir identificadores del producto. Molde de compresión. El molde de compresión consiste, como su nombre lo indica, comprimir un compuesto para que adopte la geometría deseada. Mantiene el compuesto bajo una acción de presión y temperatura mientras tiene lugar a reacciones químicas. Existen diferentes tipos de moldes de compresión que describiremos a continuación. Uno es el molde de rebaba, moldes positivos, moldes impositivos y moldes semipositivos con grupos de cavidad. Los moldes de rebaba son los moldes muy sencillos, muy simples. Todavía se usan para hacer geometrías sencillas, para hacer geometrías fáciles. Este tipo de moldes se utilizan una especie de platos donde se alejan los positivos y otros donde se aplica la fuerza de cierre de molde. Asimismo se colocan unas guías donde se asegura el molde y la fijación para que abra y cierra. El acero que se debe utilizar debe ser resistente a altas temperaturas para que pueda resistir el efecto en este. Moldes positivos. La fuerza en la parte superior del molde transmite en la cavidad y en la parte inferior del molde, dejando un espacio entre las dos mitades.
lo cual permite que la presión adquiera directamente en el compuesto situado en la cavidad del molde. Los moldes positivos actúan de manera similar a un positivo dentro de un cilindro y necesitan tener correctamente calculado el espacio entre las mitades y el del molde. Si estos huecos son demasiado grandes, el compuesto escapa a través de ellos y la pieza no se llenan completamente. Cuando el hueco que está entre dos mitades es demasiado pequeño, el aire no se escapa y se producen atrapamientos en el aire de la pieza. El exceso de material le debe permitir el escape de sentido vertical mediante la construcción de unos huecos situados en la parte del pistón. Molde por inyección de soplado. El molde por inyección de soplado consiste en la obtención de una performa de polímeros a procesar similar a un tubo de ensayo, lo cual posteriormente se calienta y se introduce en el molde que alberga en la geometría deseada. En ocasiones se hace un estiramiento de performa de inyectada, después se inyecta aire que se consigue expresionar. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente se pone el plástico dentro de la figura que queremos conseguir y se sopla aire haciendo que el plástico se expanda y tome la forma del molde que queremos, la forma del molde que queremos, la forma geométrica que queremos, quedándose ahí, luego se expande y ya está la figura formada. El molde por extrusión de soplado. Este molde por extrusión de soplado es un proceso de soplado en el que performa una manga tubular. Conforma parte de extrusión llamada parción, el cual se cierra por la parte inferior y de forma hérmica debido al pinzamiento que ejercen. Las partes del molde, al cerrarse posteriormente, soplan, se deja enfriar y expulsa la pieza, se produce el termoplástico. Básicamente es utilizar multicapas y esto te permitirá hacer características con permeabilidad disminuida y con un costo material menos. Puedes usar material de costo menos o puedes usar material reciclado sin problema alguno. Todo vacío básicamente es para la fundición de materiales de alta calidad. La máquina de moldeo vacío utiliza arena limpia y seca sin aglomerante entre dos películas de plástico para crear una pieza fundida de dimensiones precisas. Con este proceso no hay necesidad de trituradores, mezcladoras o equipos de recuperación y reaccionamientos. Así que simplemente es eso, es para elementos de muy alta calidad, metes la arena limpia, sin aglomerante y te fabrica cosas con un nivel de detalle y un nivel de calidad extremadamente alto. ¿Cuáles son las características de alta calidad y excelencia de presión dimensional mediante una técnica de formación de arena en el que la arena se sella en una película plástica y se endurece por la sucesión de vacío? Bueno, con eso terminamos el video. En conclusión, aprendimos mucho de este tipo de materiales, cuáles son los plásticos que se utilizan en estos moldes, cómo es que estos moldes trabajan, cómo es que estos moldes están armados y cómo podemos fabricar uno en el caso de que queramos. Obviamente faltan algunas cosas, omití mucho del ensayo que realicé, traté de resumirlo aquí lo más que pude y en conclusión es eso, aprendimos bastante, una manera muy, muy interesante cómo se utilizan estos plásticos, cómo es que se usa el moldeado, eh, las propiedades de ya lo había dicho, y cómo nuestra carrera nos puede ayudar bastante en un futuro trabajo que nos deje la carrera en el último cuatrimestre que nos queda, o ya aplicarlo en la industria cuando estemos trabajando, si es que llegamos a conseguir un trabajo en el área de plásticos, ya sabemos estos términos y en fin, gracias y eso es todo.